Salmo 107 dice: Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quien redimió del poder del adversario, a quien reunió de todos los países de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por pasajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su gran angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas a favor de los hombres. Qué bonito está este salmo, en verdad me quebranta, porque podemos ver que todos así estábamos antes de conocer del Señor. Estábamos angustiados, afligidos. ¿Y qué nos dice este salmo? Que el Señor nos libró del poder del adversario. Y así es lo que hizo por nosotros. Nosotros estábamos esclavizados. Satanás tenía nuestra vida atada, pero ¿qué hizo el Señor? Vino y nos libertó. Y yo veía una película cristiana que toda su creación estaba muy emocionada por servirle al Creador. Pero ¿saben qué es lo triste? Que nosotros, que somos de alta estima para Dios, nos cuesta servirle. Aún las aves lo primero que hacen en la mañana es cantar, alaban al Señor, y hay veces que nosotros, dice la palabra, que nos hizo menos que un Dios y puso todo bajo nuestro dominio. No somos como esa creación que realmente su corazón está para alabar al Señor. Buenos días, espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión de Discipulado de Artes y Danza. Y si tú eres nuevo aquí, ¿por qué no nos lo dejas en los comentarios? Pues queremos saber de ti. ¿Y qué te parece si para entrar a la palabra me acompañas a orar? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy nos presentamos, Señor, delante de ti agradecidos, Señor. Porque dice tu palabra que tu misericordia se renueva cada mañana, y hoy podemos ver tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque para tus ojos somos de alta estima, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de servirte, Señor. Y hoy presento delante de ti mi vida, Señor. Yo hoy te pido, úsame, Señor, que este mensaje, Señor, que voy a compartir, Señor, sea de edificación, que sea transformando, Señor, el espíritu y el alma de mis hermanos, Señor. Sé tú hablándoles en este día, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y hoy quiero hablarles de un tema delicado, y como pudieron ver en su dispositivo, se llama servir a Dios de mala gana. Quiero dejar en claro que para servir a Dios debe de haber una obediencia, pero lamentablemente hay ocasiones que se sirve a Dios sin esa obediencia. Yo sé que aquí no hay ni uno que sirva a Dios de mala gana, pero por si lo hubiera, es este mensaje. El servir a Dios siempre lleva un sacrificio, y de allí dependerá si nosotros servimos a Dios de una manera agradable o de mala gana. ¿Por qué? Porque lleva sacrificar sueños, metas, familia, tiempo. Y aquí en el tiempo recuerdo que cuando nosotros iniciábamos con lo de panderos, nos decían, es que tienes que llegar puntuales para los ensayos, y hay veces que siempre sucedían cosas que llegábamos tarde, o problemas o cosas que Satanás ponía para que nosotros no pudiéramos llegar a tiempo. En la familia, cuando la familia no todos buscan del Señor, hay veces que nosotros debemos de sacrificar, pasar ese tiempo con la familia para ir a servirle al Señor. También nuestros sueños o metas. Por ejemplo, yo el querer entrar al ejército, que era algo que me apasionaba mucho, que me gustaba mucho, y pues lo tengo que hacer a un lado por agradarle al Señor. Igual a veces pasa que el Señor, nosotros tenemos metas y los planes del Señor no son esos, y tenemos que sacrificarlos. Y hoy quiero contarles dos testimonios. El primero fue de un matrimonio que el Señor los llamó para ser misioneros. Entonces los invitaron a estos misioneros a compartir a una iglesia. Entonces fueron estos esposos, y primero le tocó compartir a la mujer. Entonces ya ella empieza a dar su testimonio de que cuando el Señor la llamó a ser misionera, pues le dolió, fue algo difícil para ella. ¿Por qué? Porque tuvo que dejar su iglesia local, tuvo que dejar su familia, sus sueños y sus metas
para ir a un lugar que no conocía, a un país nuevo. Y pues sí, lamentablemente, bueno, no es lamentablemente, sino que cuando uno sirve al Señor hay que hacer cosas a un lado por ir a servir al Señor. Y ella dijo que no importó todo lo que ella dejó, sino que lo importante era servir al Señor. Por otro lado, un pastor que durante 30 años había servido a una congregación, el cual le costó trabajo porque ser pastor pues no es fácil, y la iglesia no valoraba el trabajo que hacía ese pastor, ya que hay veces que muchos pastores lamentablemente se suicidan, caen en depresión, pasan por circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque ven que no todos los hermanos están comprometidos con el Señor, porque hay veces que los pastores quieren ayudar a algún hermano, pero ese hermano no se deja. Entonces pues el corazón del pastor pues es amor, ¿no? Entonces al ver que una persona, que un hermano está mal, siente esa impotencia de no poder ayudarle. ¿Por qué? Porque la decisión de esa persona pues es diferente a lo que el Señor le habló a través del pastor. Y hoy te vengo a decir que si estás sirviendo al Señor, el servir no es nada fácil, y a la vez será doloroso, y lo vas a poder ver entre más vayas llevando más años en el Señor, pero nada se compara con el gozo que nos espera de tener el privilegio de servir al Señor. Y para comenzar quiero hablarte sobre el desacuerdo con la visión de Dios. Y hoy quiero hablarles de que todos conocemos a Jonás, hemos leído sobre él. El Señor le habla a Jonás y le dice algo específico: que fuera a Nínive para proclamar contra ella que si no se arrepentía, ¿qué iba a pasar? Iba a ser destruida. Y yo no sé si alguna vez el Señor te haya dicho algo específico y te lo confirmaba una y otra vez y no lo obedeciste. Y te recuerdo que el servir no solamente es dentro de la iglesia, sino también en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, a donde quiera que vayas, tú estás sirviendo al Señor. Hasta para lavar los trastes, para barrer, para hacer la limpieza, estamos sirviendo al Señor, y debemos de recordar que todo lo hacemos para Cristo y no para los hombres. O cuántas veces el Señor nos ha hablado por la madrugada que quiere que pasemos un tiempo con Él allí en su presencia, y a veces nos gana el sueño o no nos levantamos a orar. Regresando con el tema de Jonás, si me acompañas a Jonás 1 al 3, dice: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Cuando Jonás oye por primera vez la palabra del Señor, fueron muchas cosas por las cuales no quiso obedecer la voz de Dios. No le interesó, tenía miedo, tenía prejuicio por lo que la gente de esa ciudad iba a decir, o tenía miedo de que no le creyeran. Y aquí yo quiero contarles un testimonio. Recuerdo cuando las veces que nos mandaban a evangelizar, que nos enviaban de 2 en 2, bueno, pues como yo no sabía evangelizar, yo dejaba que las hermanas que iban conmigo pues hablaran, porque yo nunca en mi vida había parado a una persona y hablarle de Cristo. Si de por sí que yo era muy seria, ahora para hablarle a una persona así que no conozco, pues me era más difícil. Pero ¿qué pasó con esto? Poco a poco yo aprendí de esas hermanas, y el Señor poco a poco me fue transformando y me fue utilizando aún para poder llevar a personas a Cristo. Ya después de eso yo ya hablaba ya sin pena, y el Señor trató en esa área que para mí era difícil hablar. Ya después ya el Señor empezó a soltarme en esa área. Y si nosotros no obedecemos la orden del Señor, hay veces que nuestros talentos nunca van a empezar a funcionar de manera correcta. Yo obedecí el ir a evangelizar, y a pesar de que no sabía, y lo que pasó después, como se les comenté, es que el Señor empezó ya a tratar conmigo en eso. El segundo punto que quiero hablarles es el llamado de reunir a la ciudad. Había un pastor que el Señor le había dicho que reuniera varias congregaciones, porque iba a haber un avivamiento para esa ciudad.
Entonces ese pastor comenzó a hablarles a sus amigos pastores de lo que el Señor le había hablado. Pero ¿qué pasó con estos pastores y con esa asociación? En primer lugar, esa asociación de pastores estaba dividida. Por otro lado, esos pastores, en lugar de que dijeran, bueno, pues vamos a orarlo con el Señor a ver qué nos dice, su respuesta fue de inmediato no. Entonces ahí se perdió la visión que el Señor les había dado. Entonces este pastor pasó 3 años en los cuales ya no siguió insistiendo a esos pastores sobre esa visión. Entonces ese pastor un día fue a correr, fue a hacer ejercicio y después de eso estaba escuchando una prédica y el Señor le habló en esa prédica y le dijo que a veces el Señor nos repite las cosas y nos habla y una y otra vez y no le hacemos caso. Entonces cuando ya después de que el Señor nos habla, Él guarda silencio porque espera que nosotros le obedezcamos. Entonces este pastor después terminó pidiéndole perdón al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho algo específico, que iba a haber un avivamiento, pero como los demás pastores ya no quisieron formar parte de él y le dijeron que no, entonces él ya no siguió orando, ya no siguió que ese avivamiento sucediera, entonces perdió esa oportunidad. Y el Señor siempre nos habla a tiempo o destiempo. Y en este tiempo de ayuno nosotros debemos estar susceptibles a lo que Dios nos va a hablar. Hay que estar atentos a su voz. Por otro lado, el otro punto es que Dios se glorifica en lo imposible. Dios usa lo que parece imposible para que Él sea glorificado. En los 2 primeros capítulos del libro de Jonás vemos cómo Jonás hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo, mas sin en cambio Dios se glorificó en esa ciudad y cumplió el propósito que fue arrepentimiento. Lo más gracioso fue que Dios usó a Jonás cuando él era un judío conservador y odiaba a esa ciudad de Nínive. Por eso él al final le dice, si sabías que se iban a arrepentir, entonces ¿por qué me mandaste a mí? Que le dice que le tuviera su gracia y que le hiciera justicia, pero lo que no sabía Jonás es que Dios, su propósito era el arrepentimiento para esa nación. Y en esto me recordaba las veces que yo empezaba a servir y como ya se los he contado anteriormente, cuando me mandaron a hacer la limpieza. En mi casa, mi familia siempre, mi abuela hacía todo, ¿no? La comida, la limpieza y todo. Entonces cuando yo empecé ya a servir en la iglesia, lo primero que me ponen a mí a servir fue en la limpieza. Entonces fue como que algo de que yo no sabía hacerlo. Entonces Dios también trata conmigo en esa área y sí, pues sí servía de mala gana porque no era algo que me gustara servir, pero ya después posteriormente el Señor quebrantó ese orgullo, me empezó a tratar conmigo y ya me gustaba hacer la limpieza y que aprendí también a limpiar y me mandó al lugar que menos quería servir. Lo mismo a Jonás, el Señor lo mandó a servir donde menos él quería ir. Si me acompañan a Jonás 3, 6 al 9 dice: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se aparte el ardor de su ira, y no pereceremos? Yo creo que todos nos emocionaríamos al ver que todo México, el presidente proclamara ayuno a todo el país, ¿no? Pero lamentablemente no, hasta estos momentos no ha ocurrido. Y en este tiempo de ayuno es necesario que nosotros estemos clamando por esas almas para que se conviertan al Señor y procedan a ese arrepentimiento genuino como lo hizo Nínive. Jonás obedeció, pero sin pasión alguna. Y hay muchas veces que nosotros servimos al Señor, pero no tenemos pasión alguna por servir. Otra área donde yo servía así, como Jonás, era en predicar. A mí no me gustaba predicar, la verdad era algo donde menos quería predicar. Igual en la alabanza recuerdo que
una vez el pastor nos reunía a las que estábamos en alabanza en ese tiempo y decía, no, es que ustedes deben de decirle a los hermanos en amor esto, y yo era como muy seca en la alabanza para decirle, hermanos, levanten las manos, sino que el pastor me decía, no, es que parece que le estás imponiendo que levanten sus manos, y así. Entonces era algo que tampoco me sentía muy cómoda estando en alabanza, y el predicar pues era algo que no me gustaba, pero en este tiempo el Señor está tratando en ese aspecto conmigo, y poco a poco me está empezando a gustar eso por predicar. Yo le decía al Señor que si realmente Él quería que yo siguiera predicando, que me pusiera ese gusto y esa pasión por predicar, porque era algo que realmente no me gustaba. Por otro lado, el otro punto es disfrutar el plan de Dios. El problema es cuando nosotros queremos hacer nuestra voluntad antes de la voluntad de Dios, y mientras nosotros imponemos nuestra voluntad, no disfrutamos ese plan que Dios tiene para nosotros, y tampoco nuestro entorno lo disfrutamos, y también el entorno se ve afectado, ya que si nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, lo único que ocasiona es retraso para nuestra vida espiritual, y en lugar de avanzar nos estancamos. Recordemos que el tiempo en que estamos en este mundo no es eterno. ¿Y por qué, si sabemos que no es eterno, nos cuesta hacer las cosas de Dios, nos cuesta obedecer a Dios? Al contrario, debería de darnos gusto. Por otro lado, había un pastor, y ese pastor había colocado líderes en la iglesia. Entonces uno de sus líderes le llama por teléfono una tarde y le dice que quería hablar con él, que si podía ir a su oficina. Entonces el pastor le dijo que sí. Entonces ya va este líder con el pastor y le dice que va a estar dispuesto a entregarle el 100% de su vida al Señor. Entonces el pastor como que se queda impactado por lo que le dice este hombre, que era líder y que llevaba ya 20 años sirviendo. Entonces el pastor le dio gusto porque se iba a entregar 100% al Señor, pero lo lamentablemente es que pasó 20 años este líder sirviendo al Señor sin pasión alguna, hasta en ese momento que habló con su pastor, que le dijo que ya iba a entregar el 100% al Señor. Entonces yo te vengo a decir, le estás entregando el 100% al Señor de tu tiempo, de tu vida, de todo lo que haces. ¿Realmente se lo estás entregando al Señor por servirle? Por otro lado, la desobediencia es una influencia externa. Cuando nosotros no obedecemos, esto se ve afectado ya sea con nuestros esposos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestras amistades y aún dentro de la iglesia. Si recordamos, cuando Jonás iba en el barco, se desató una gran tormenta y todos empezaron a preguntarse que quién tenía la culpa, y empezaron a echar suertes, y cayó que la culpa era sobre Jonás. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos no tenían la culpa de la desobediencia de Jonás, ni de que Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor por no querer servirle, y ellos estaban pagando por la culpa de Jonás. Entonces hay veces que los demás no tienen la culpa y también se ven afectados, ya que cuando nosotros no hacemos la voluntad del Señor, nosotros somos piedras de tropiezo para los que están a nuestro alrededor. Es por eso que cuando hay un mover muy bonito en el Señor y hay un avivamiento, hay hermanos que están fríos o indiferentes, y esto sucede porque no están conectados con la visión de Dios ni con el corazón de Dios. También recuerdo cuántas veces el pastor le decía a los hermanos que alabaran al Señor, cuántas veces sacamos a danzar a varios hermanos y como que ellos no querían. ¿Por qué? Porque no estaban sincronizados con el mover que estaba sucediendo, que el Señor estaba provocando. El otro punto es tener pasión por servir. El fuego de Dios, que es el Espíritu Santo, es el que nos da la pasión por las cosas de Dios. Jonás tenía el llamado, tenía el ministerio, pero no tenía pasión ni esa llenura del Espíritu Santo, y aunque Dios lo usó, no disfrutó su llamado. Y hay veces que nosotros somos usados por misericordia de Dios y no disfrutamos eso que el Señor está haciendo a través de nosotros. Y hoy el Señor nos está hablando y aún nos está preparando para lo que ha de venir. Y hoy el Señor quiere que nos levantemos y nos despertemos de ese adormecimiento espiritual, porque recordemos que la mies es mucha, pero son pocos los obreros, y nosotros somos de esos obreros. Pero el problema es que si nosotros estamos dispuestos a sacrificar todo por los intereses de Dios y por servirle a Dios. Aún recuerdo que cuando nosotros hicimos nuestro lanzamiento,
Muchos el Señor nos tocó y puso cargas por las almas y nos dieron unas banderas en las cuales teníamos que estar orando por esas personas. Y yo te pregunto a ti, ¿has estado orando por esas personas, por ese estado de la República que nos tocó? Si no es así, es momento que estamos en el ayuno, es el momento perfecto para clamar por esas almas, porque el Señor busca hijos con pasión, hijos que le sirvan con gusto, que valoren su presencia, no solamente porque nos toca servir. O a veces se da un servicio a Dios de mala gana porque no nos llevamos bien con la persona, con el hermano, ¿no? Que hay veces que nosotros queremos servir nada más por ser vistos o por ocupar un lugar en la iglesia, y esto no debe de ser así. Lo que nos toca a nosotros, si alguien nos ofendió y está siendo piedra de tropiezo para que nuestro servicio sea agradable delante de Dios, nos toca perdonar, y después de perdonar aún servirle a ese hermano que nos dañó. Por ejemplo, antes de cuando yo estaba en el mundo, si me hacían algo, yo no los perdonaba, o sea, hasta que esa persona me viniera y me pidiera perdón, pues ya me reconciliaba con esa persona. Pero ahora en el Señor, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Y si yo tuve la culpa, tengo que ir a pedirle perdón a esa persona. O hay veces que yo no tengo la culpa y esa persona tampoco me pide perdón. ¿Y qué tengo que hacer? Callar y seguir que el Señor esté limpiando mi corazón. Y hay veces que nosotros, cuando servimos a Dios, parece que nosotros le estamos haciendo un favor a Dios, cuando el favor nos los está haciendo Dios a nosotros. ¿Por qué? Porque nos da el privilegio de servir, y aún así lo hacemos mal, porque todos los seres humanos no podemos darle algo agradable a Dios, porque todo es de Él y para Él. Entonces nosotros lo que hacemos pues no es algo bueno, pero más sin en cambio Dios valora nuestro esfuerzo. Así que si nosotros servimos, debemos de esforzarnos para que ese servicio sea de excelencia. Nosotros debemos de ser esos siervos que con gozo sirvan al Señor, sabiendo que nuestro trabajo, como dice la palabra, en el Señor no es en vano. Y digo trabajo porque muchos el Señor llama a tiempo completo, y la misma palabra dice que ellos merecen su salario. Entonces, si ellos reciben un salario es porque están trabajando. Tengamos cuidado de no insultar a Dios con nuestro servicio. Hay personas que dentro de la iglesia, como les comentaba, solamente sirven a Dios para ser vistos, por competencia, es que Dios me utiliza más, y el centro de su servicio precisamente no es Cristo. Dejemos de servir por obligación, por ser vistos, de mala gana, sin pasión y aún sin temor de Dios, porque hay veces que nosotros servimos sin tener el temor del Señor. Y también por amor a Dios, que Él se entregó por nosotros, también al servir a nuestro prójimo, a nuestra familia. Yo estoy muy agradecida con el Señor porque aquí en la iglesia donde estamos, el Señor nos da la oportunidad de que sirvamos todos, pero lamentablemente no todos quieren servir. Recuerdo que se abrió la convocatoria de panderos y pues casi nadie se inscribió y no quisieron. Antes en la casa de la hermana Amalia pues nos ponían a hacer limpieza, a servir en los diezmos y en las ofrendas. En otro salón igual nos ponían a limpiar. Recuerdo que el pastor había puesto hermanos que les decía, ¿sabe que ustedes son los encargados de poner hermanos a que limpien? Entonces nosotros teníamos que llegar puntuales para poder hacer la limpieza de ese salón, etcétera. Ya que en otras iglesias pues no se da eso. Los que sirven en otras iglesias son porque fueron a un instituto bíblico y eso. Y aquí quiero tocar este tema. Hay veces que las iglesias son piedra de tropiezo para que la gente sirva. ¿Por qué? Porque hay veces que ellos cobran, ¿no? Si el instituto bíblico o el estudio bíblico, etcétera, para que tú puedas entrar a ellos te cobran. Y yo digo que pues a lo mejor estoy mal yo, pero a lo mejor no es la manera de cobrar, porque no todos tienen la posibilidad de pagar eso. O sea, ellos están dispuestos a servir, a aprender más de la palabra, pero lamentablemente por no tener el dinero no pueden crecer en el Señor. Y aquí en esta iglesia se nos ha dado la oportunidad de servir en muchas áreas, pero depende de nosotros si queremos o no. De igual manera, nosotros podamos servir un minuto, etcétera, en lo que sea, pero que lo demos con amor y compasión, porque hay veces
predicadores que se tardan horas predicando y no eres edificado. Y hay veces que yo he visto videos de 5 minutos y en esos 5 minutos el Señor me habla y transforma todo de mí. Depende de esto, de cuán agradecidos estemos con el Señor y cuánta pasión haya por nosotros para servir al Señor. ¿Qué te parece si en esta hora le entregamos este tiempo al Señor? Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, sobre servirte, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si te hemos servido muchas veces de mala gana, Señor, por obligación, Señor, porque nos toca servir, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si alguna vez hemos servido, Señor, en contienda, Señor, o ya no hemos querido servir porque algún hermano, Señor, nos ha lastimado, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, si muchas veces hemos sido cargados, Señor, a servirte, Señor. Hoy te pedimos, perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Y hoy te pido, Señor, que tú seas, Señor, poniendo en cada uno de mis hermanos, Señor, el querer y el hacer, Señor, para servirte, Señor. Que ellos tengan un corazón, Señor, dispuesto a servirte, que lo hagan con amor, con pasión, Señor, que den todo de ellos, Señor. Que aunque hayan pasado poco, muchos años, Señor, que cada servicio que ellos den, Señor, lo hagan, Señor, con amor, Señor, no como ese pastor, Señor, que él servía, Señor, no dando el 100%, Señor, sino que nosotros seamos esos hijos, Señor, apasionados por ti, por tu presencia, Señor, que sirvan y que entreguen todo, Señor, al 100%. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que tenemos hoy una cita a las 8 de la noche. Dios les bendiga.